Del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, vamos a estar leyendo el verso 1. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 1. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar delante de tu presencia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y nos ilumines en todas las cosas, Señor. Necesitamos de tu dirección, como siempre, de tu luz. Ayúdanos, Señor, nuestros sentidos se abran. Abra tú los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender tu perfecta voluntad para con nosotros. Necesitamos de tu ayuda en todas las cosas. Extiende tu mano en medio de nosotros. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso, hermano, en cuanto a lo que nosotros somos. Cómo es que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, y cómo en nosotros, hermano, estando la muerte dentro de nosotros, estando nosotros muertos en delito y en pecado, hizo algo tan hermoso en nosotros que nos comunicó y nos dio la vida de su Hijo. Entonces hemos estado hablando de lo que es esta vida que nosotros recibimos, que recibimos una vida nueva que es para vivirla, que es para vivir esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Es una vida, hermano, que es para vivirla, para saborearla, para gustarla. Es una vida para caminar en ella, para andar en ella. Es una vida nueva. Si Dios no hubiera querido que nosotros andemos en esta vida nueva y que sigamos siendo lo mismo que siempre éramos, no nos hubiera dado una vida nueva. Hubiera dicho, bueno, sigan viviendo la vida que están viviendo. Pero no fue así, sino que la Biblia dice que Dios a nosotros nos ha dado una vida espiritual. Entonces puso dentro de nosotros la vida de su Hijo, y esta vida es una vida, hermano, que se exhibe. Por eso dijimos que en Cristo Jesús, hermano, estaba la vida. Hemos estado viendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que esta vida que nosotros hemos recibido es una vida que ilumina, es una vida, hermano, que aclara, es una vida que muestra la correcta manera de vivir del hombre y de la mujer. Entonces nosotros hemos estado viendo que al ser trasladado de un lugar al otro, al ser quitado de una posición, Dios nos llevó a ser siervos de Dios, y Dios nos mostró que justamente nos dio un fruto, teniendo como vuestro fruto, es decir, al ser hijo de Dios, al ser siervo de Dios. Entonces, hermano, eso nos lleva a tener un fruto, y el fruto es la santificación. Y dijimos que la santificación es la separación de aquellas cosas que pertenecen a las tinieblas, de los malos caminos, de los caminos torcidos, de las obras malas, de las actitudes malas, la separación de esa cosa para que la vida eterna se manifieste. ¿Qué es lo que, hermano, nosotros hemos recibido? La vida eterna. Y esa vida que nosotros hemos recibido, la cual estaba en Cristo y es de Dios, la vida eterna, es una vida, hermano, que ilumina a los demás, porque las obras que produce esta vida a nosotros nos lleva a esa iluminación. Entonces dijimos que el camino para manifestar esta vida
es la santificación. Es decir, nosotros nos tenemos que ir separando cada vez más justamente de las obras malas e introducirnos en las buenas obras para las cuales nosotros hemos sido llamados. El camino de la santificación, de la separación de lo mundanal, de lo humano, de lo carnal, de lo terrenal, entrando, hermano, en plenitud en la esfera espiritual, en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios a nosotros nos trasladó. Ahora somos nosotros los que decidimos en qué queremos andar, porque los que andan, hermano, en la carne se ocupan de las cosas que son de la carne, y los que andan en el espíritu se ocupan de las cosas que son del espíritu, y uno da fruto para muerte y otro da fruto para vida eterna. Es decir, para la manifestación de esta vida que nosotros estamos hablando y que tanto, hermano, es necesario en este mundo a causa de los hombres que deben ser salvos. Entonces, nosotros hemos estado viendo este pasaje en esta noche, cómo es que el apóstol Pablo, hermano, nos lleva a nosotros cómo tenemos que andar. Si nosotros somos luz, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, entonces nuestro andar en esta tierra tiene que ser como hijos de luz. Como hijos de luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Dios. Dios es luz. Dios es luz. Entonces tenemos que andar como hijos de Dios. Y de ahí lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces habla de que imitemos a Dios. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a imitar a aquel a quien no conocemos? La única forma de imitar a alguien es que nosotros le conozcamos. Y la única forma de conocerle es que andemos con él. Por eso vimos, hermano, aquella mujer. Busqué en la noche al que amaba mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Cuando vio que no estaba, que no tenía una relación con él, que no podía, hermano, hablar, conversar, no podía estar con él, entonces, ¿qué es lo que hizo? No se quedó conforme. Y bueno, no está. No se quedó conforme, sino que dijo, me levantaré. Entonces nosotros hablamos de la actitud, de la necesidad de buscar a nuestro amado, es decir, de entrar en una comunión correcta con el Señor. Y dijimos, no es suficiente que nosotros, hermano, de memoria leamos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, amén, y finaliza, amén, listo. Y usted ya se dio como que ya oré, listo, ya oré, suficiente. No, acá estamos hablando de una relación de comunión con Dios. Es decir, que nosotros vamos a conocer a aquel que nos conoce a nosotros. Porque Dios no tiene necesidad de conocernos, Él ya nos conoce. Sabe quién son, sabe quiénes somos, sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Aún la noche para Él le es como el mediodía. Entonces Él a nosotros nos conoce, aún los pensamientos. Antes que nosotros llevemos a cabo algo, Él ya lo conoce. Somos nosotros los que le desconocemos, lo que desconocemos de Él. Por eso la necesidad, hermano, de tener una comunión, una relación de comunión con Él. Que es lo que hemos estado viendo de esa palabra conocer, ginosco, hermano, que habla de una relación entre el objeto que conoce y la persona conocida. Entonces habla de una relación, y para que tengamos relación con Él tenemos que hablar. ¿Cómo, hermano, vamos a relacionarnos con Dios si no hablamos con Él? Si usted es mudo y ella es muda y van los dos mudos, no hay una relación. ¿Cuándo hay una relación? Cuando entra en un diálogo, cuando usted entra a hablar, entonces usted deja que la otra persona también hable. Entonces es un ida y vuelta, entonces usted entró en una relación, en un diálogo con alguien. Bueno, así es con Dios. La necesidad de entrar nosotros en una relación, hermano, para con Dios, por cuanto lo que tenemos, hermano, que manifestar es muy glorioso. Es muy glorioso lo que Dios quiere manifestar, hermano, a través de nosotros. Es muy glorioso. Por eso Dios nos está llevando, hermano, al lugar donde viene la manifestación de todas esas cosas espirituales. Hermano, no es que a usted Dios, hermano, le está exigiendo algo. No, Dios lo está llevando para que usted alcance las cosas que ha preparado para que usted ande en ellas. Entonces no se está llevando.
Y para que nadie se gloríe, hermano, Dios no quiere nuestras propias obras que humanamente nosotros con nuestra fuerza vamos a alcanzarlo. No, porque si nosotros por nuestra fuerza vamos a alcanzar aquellas cosas que Dios dice que tiene preparado para nosotros, entonces eso nos va a hacer a nosotros orgullosos. Nos va a hacer orgullosos y vamos a mirar a los demás como que son menos. Y él no hace como yo hago, y no ora como yo oro, y no habla como yo hablo. Entonces, como yo hablo, entonces vamos a llevarnos a medir a los demás con nosotros mismos y vamos a creer que nosotros somos muy elevados a la par de ellos y ellos están muy bajos. Va a llevar nuestras obras a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? A nosotros nos dio la fe. ¿Para qué? Para que esa fe produzca las obras que nos lleve a ese lugar, de tal manera que nadie se gloría. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a producir esas obras, hermanos, de santificación que nos va separando más del mundo y nos va acercando más al Señor? Justamente las obras de la fe, lo que Dios metió dentro de nosotros, fe, aquello que nos lleva a creer todo lo que Dios dice, fe que está ligada con la obediencia, que no solamente cree, obedece, que se somete a la disciplina formadora del Señor para que alcance la imagen de Cristo. La fe. Entonces, ¿qué metió dentro de nosotros? Esa fe, hermano, que nos lleva y manifiesta obras. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos podemos gloriar de decir, ay, yo no hago esto, yo no hago el otro, no hago el otro. Ninguno de nosotros. Porque si algo no hacemos, es obra de la fe que Dios metió dentro de nosotros. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces nunca nos vamos a gloriar sobre de ninguno. Nunca vamos a decir yo soy mejor que él, como aquel fariseo que entraba y estaba acá adelante, hermano, orando a Dios y decía, Dios mío, yo te doy gracias porque yo doy diezmo de todo, yo doy ofrenda, yo hago buenas obras, no soy como aquellos pecadores, yo te doy gracias. Y allá en el fondo había alguien que estaba orando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pecador, necesito de tu ayuda. Ciertamente dice, Dios oyó antes a ese que a este otro, porque este se justificaba con sus obras. En cambio el otro estaba rogando la manifestación de las obras de la fe en su vida. Entonces es terrible cuando la persona se mide a sí mismo con otro y piensa que es muy bueno. Yo soy buenísimo. Ni sabe lo que soy yo. Recontra bueno. O sea, parece que es más bueno que Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Metió la fe para que nosotros no seamos orgullosos, sino que miremos que si alguna obra nosotros hacemos, actuamos u obramos, o si estamos alcanzando una santificación, y si nos estamos separando de lo malo, de los malos caminos, de las obras, hermanos, malas, perversas, no es porque nosotros somos fuertes y poderosos, sino porque la fe de Dios en nosotros es fuerte y es poderosa. La fe de Dios que Dios metió en nosotros. Entonces esa fe va produciendo obra y esa fe nos va acercando más al Señor, más al Señor, más al Señor. Por eso nosotros es esa fe la que nosotros tenemos que alimentar. Por eso la necesidad de orar, la necesidad de congregarnos, la necesidad de ir a los grupos, la necesidad de estar delante de la presencia del Señor, la necesidad de darse cuenta que si no está su amado, si no ha llenado su corazón su amado, se levante, vaya a buscarlo, entre en oración profunda y si no lo encuentra, más profunda todavía hasta que encuentre a su amado. Hasta allá, hasta el fondo en oración. Entonces la necesidad, hermano, que nosotros tenemos de Él. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, Él a nosotros nos lleva para la manifestación de esta vida que hemos recibido. Los hombres están cansados de palabras. Quieren ver obras en aquellos que hablan. Entonces, hermano, lo que está esperando, hermano, la misma creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que manifiestan en esta vida. La manifestación gloriosa de las hijas de Dios, hermano, que manifiesten esta vida espiritual. La creación está esperando y los hombres también desean, anhelan ver hombres y mujeres de verdad. Sinceros, genuinos, verdaderos. Discípulos de Cristo. Discípulos. Administradores de los misterios
misterios de Dios. Por eso el apóstol Pablo a nosotros nos lleva, hermano, imitador de quién tenemos que ser. La multitud de afuera quiere ser imitador uno de uno, otro de otro. Uno baila como, hermano, alguien baila, otro quiere cantar como otro quiere cantar, como otro canta mundanal, otro hermano quiere tocar los instrumentos como ese hombre sin Cristo en su corazón toca, porque ellos son del mundo. Entonces van en una carrera, en una disolución. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, imitadores de quién tenemos nosotros que ser. Él dice, sé pues imitadores de Dios. Es a Dios a quien deben imitar. Es a Dios a quien deben imitar en su manera, en su forma, en sus actitudes, en su manera de hablar, de ser, de vestir, de obrar. Es a Dios. Sé pues imitadores de Dios. ¿Sabe cómo qué? Como aquellos que lo aman a Dios, como hijos amados. Como hijos muy amados de Dios, que aman a su Señor, hermano, entrañablemente, y que son capaces de hacer todo por su amor que derramó dentro de sus corazones. Por eso él dice así, sé imitadores de Dios. Quiere decir que si tenemos que poner la vista en alguien, no es, hermano, en una estrella mundana, no es, hermano, en alguien mundano que no tiene a Cristo en su corazón, ni aún, hermano, en cristiano, sino que dice que tenemos que imitar al Señor, a Dios. Y la forma de imitarlo y la manera es conocerlo. Y para conocerlo tenemos el problema, debemos orar. ¿Qué problema, no? Porque usted quiere ser imitador del Señor, pero no ora. ¿Y cómo lo va a conocer si no habla con Él? ¿Cómo va a ser imitador de su Señor si usted no entabla una relación de comunión con Él? Nosotros miramos, hermano, a un hombre llamado Enoc. Él sí que tuvo comunión, hermano, con su Señor, con su Dios. Sí que fue imitador de Dios como hijo amado. Sí que anduvo a tal punto que la Biblia dice, se lo llevó Dios. Entonces tenemos que ser imitadores del Señor, y para eso necesitamos conocerle, y para eso necesitamos relacionarlo, y para eso necesitamos hablar con Él. Y no solamente hablar con Él, escucharlo a Él. Para que se manifieste lo que venimos hablando, la vida. ¿Qué es lo que impide la manifestación de esta vida? La manifestación es humana. Por eso Pablo habla y él dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo. ¿Quién murió? El hombre viejo murió. Las acciones viejas murieron. El sentimiento del hombre natural murieron. Llevando por todas partes la muerte de Cristo para que la vida sea manifestada. Entonces, llevando la muerte se manifiesta la vida. Pero si no se lleva la muerte, no se puede manifestar la vida. Entonces nosotros somos llamados a eso, justamente a manifestar la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Por eso dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A que seamos como Él. Y luego dice, y andad en amor. ¿En qué tengo que andar? Andad en amor. Está diciendo, y anden en Dios. Tengan a Dios en sus noticias. Hagan las cosas en el nombre del Señor. Mediten en las cosas de Dios. Cuando se reúnen, hablen de lo bueno, lo honesto, lo justo, todo lo correcto, todo lo que la palabra de Dios nos viene hablando. Hablemos de testimonio, contemos testimonio unos con los otros, edifiquémonos, hablemos de nuestro Señor, tengamos al Señor en nuestra noticia. Es decir, andemos en amor, andemos en Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, mire hacia dónde nos lleva, hermano, el apóstol Pablo, a ser imitadores de Dios, a andar en Dios, a andar en amor y ser imitador de Cristo, que no solamente Él amó, sino que se entregó. Y eso es servicio con sacrificio. Cuando usted sacrifica lo suyo por amor a los escogidos.
Y evita hacer ciertas cosas por amor a los escogidos. Y si su hermano se va a ofender porque usted dice cierta palabra, no la dice, por amor a los escogidos. Y si el comer carne va a ofender a su hermano, no lo come, por amor a los escogidos. Es decir, servicio con sacrificio. Que es hacia donde el Señor, mediante la disciplina, nos está llevando. Que ninguno mire por sí mismo, sino que mire por lo que es de Cristo. Y los hermanos son de Cristo. Entonces, mirando por lo que es de Cristo, no por uno mismo. Por eso dice, y andad en amor. Y no solo eso, anden en amor a tal punto que como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Así que era un olor fragante delante de Dios. ¿Y qué lo hacía un olor fragante? Justamente la manifestación de esta vida. Justamente, hermano, el vivir la vida del cielo, el hacer todo lo que a Dios le agrada, el no hacer nada que le ofenda, nada que vaya en contra de su palabra, nada que vaya en contra de lo que Él dice a la iglesia. Entonces eso produce la obediencia. A lo sumo produce, hermano, un perfume agradable, como los que cantan. Cuando cantan de corazón, hermano, con todo su corazón y en el espíritu, entonces sube la alabanza como un perfume agradable. Así la vida de los que han creído, manifestando la vida del cielo de Dios, entonces están dando fruto. Y en esto se agrada el Padre, en que llevemos mucho fruto. Pero para eso, servicio con sacrificio. Entonces dice, y andad en amor. ¿Cómo quién? Como también Cristo nos amó. ¿Y cuánto nos amó? Un poquitito, se negó un poquitito, a lo sumo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que sacrificó su vida. Así que dio su vida como una ofrenda y como un sacrificio agradable a Dios. Por eso Jesús, cuando habló de los que querían seguirle y de los que querían ser sus discípulos, Él dijo que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, el negarse a sí mismo es el sacrificio. Nosotros hemos estado viendo y escuchando cómo aquel varón Jim Elliot, hermano, entregó su vida en sacrificio para que una tribu, hermano, se salve. Él entregó su vida para que una tribu se salve. Pero nosotros estamos, hermanos, llamados, hermano, a entregar nuestra vida para que muchos hombres se salven. Porque el que pierde su vida la hallará, pero el que pierde su vida por causa de mí, dice, para vida eterna la guardará. Entonces, perder nuestra vida, así que renunciamos a nuestra propia vida, a nuestros propios pensamientos y ponemos nuestra vida como un sacrificio para el Señor, a su servicio, que ahora nuestros pensamientos están a su servicio, nuestro cuerpo a su servicio, nuestras manos a su servicio y todo lo que poseemos al servicio de Dios. Bueno, eso sube como un perfume agradable delante del Señor. Por eso dice, andad en amor. La única manera de poder hacer eso es en el amor. Por eso hablamos del desarrollo del amor. Porque el amor no se queja, todo lo sufre, todo lo soporta. No se queja, no pone el grito en el cielo, no, acepta la voluntad de Dios. Se sacrifica a sí mismo en beneficio de aquellos que son de Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que hay cosas que nosotros debemos de sacrificar. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que sacrificar? Justamente las cosas, hermano, malas que ofenden a Dios, los caminos torcidos que ofenden a Dios, de tal manera que el que sacó el pie para afuera tiene que meterlo de vuelta para adentro, hermano, y el que se desvió tiene que volver de nuevo agradando al Señor. Por eso en el verso 3, hermano, entra en un camino mostrando aquellas cosas que los cristianos deben de dejar.
Nosotros venimos del mundo con un montón de cosas. Somos humanos, hombres y mujeres humanas, que tenemos inclinaciones naturales. Pero la palabra del Señor nos lleva a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable para Dios. Que es, hermano, nuestro sacrificio con entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos para que el Señor sea glorificado. Entonces, cuando entramos al verso 3, dice lo siguiente: pero, buscando ser imitadores de Dios como hijos amados, buscando, hermano, y andando en el amor, y así como Cristo a nosotros nos amó, Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia. Entonces hace primeramente mención de tres cosas. Primero dice fornicación. Fornicación es una relación sexual ilícita. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia. Inmundicia, cuando usted va a buscar esa palabra, que es la palabra griega akatarsia, significa, y dice, y denota suciedad moral asociada frecuentemente con la sensualidad. Todo tiene que ver con lo sexual. ¿Ve? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es el deseo de tener más y siempre en mal sentido, no en el buen sentido, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Entonces estas cosas que nosotros leemos acá, cuando no teníamos a Cristo, era la gloria. La gloria de los varones era contar cuántas chicas conocía, con cuántas se acostó, cuántas hizo esto, con cuánta era su gloria. Y yo sí, yo esto. En el mundo eso era así, pero en Cristo Jesús dice, ni aún se nombren esas cosas. ¿Cómo van a estar hablando de esas cosas que tendrían que tener vergüenza? Vergüenza de haber hecho, vergüenza de haber actuado, tendrían que tener vergüenza y se glorían sobre de ello. Por eso dice, estas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia, dice, ni aún se nombren ustedes como conviene a los santos. Eso es lo que son ustedes, son santos, son apartados, separados para Dios. Dios los separó de la forma de vivir del mundo, en el mundo, para que ahora vivan otra vida, la vida del cielo. Por eso le dio esa vida, la vida eterna en sus corazones. Para que no vivan más la vida arruinada, ni un hombre viejo que Dios dice que murió y ahora viva una vida elevada, la vida de Dios, la vida eterna, la cual puso en vuestros corazones, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Tienen la vida. Por eso dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que debemos andar como hijos de luz. Por eso Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitador de Dios, para imitarlo debemos relacionarnos con el Señor. Y para relacionarnos con Él debemos hablar, que es orar. Orar es hablar con Dios. Debemos hablar con Dios, entrar en una relación con Él, hermano, para ir creciendo conforme a la gracia que nos ha sido dada.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Creen esta palabra, hermano? Créanla. Está escrita y es lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Oramos todos juntos. Amado Señor, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor con que nos ama. Gracias, Señor, pues tú nos hiciste hijos de luz. Pues la vida eterna entró en nosotros desde el día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Gracias, mi Señor, por haber derramado tu amor en nuestro corazón para que ahora andemos en amor y nos purifiquemos y nos santifiquemos y vayamos por el camino de la santificación para que esta vida se manifieste más y más. Gracias, Padre, por tu grande amor con que nos has amado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios?